Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Guillermo Isaac González Rodríguez. Junto con mi compañera Mirna Tobar Vergara, vamos a presentarles el día de hoy nuestro tema que hemos realizado dentro de nuestro grupo de trabajo y nuestro cuerpo académico, Imaginarios estatales en las reformas para la educación superior mexicana, que es un tema que hemos trabajado desde hace algún tiempo y que es la base de otras temáticas que hemos abordado referentes a los procesos de gestión y políticas públicas dentro de los espacios educativos en México. Este tema específico data sobre los procesos históricos que ha pasado nuestro país durante la llamada etapa de la modernización educativa y algunos escenarios que se han creado a partir de esta serie de reformas por parte del Estado, que han derivado obviamente de políticas públicas. Tomamos como ejes centrales para el trabajo cuatro elementos conceptuales con los cuales durante todo el trabajo hemos tratado de definir y adaptar a lo que estamos buscando. El primero son los imaginarios como aquellos supuestos o aquellas versiones que son las idealizadas o son las ideales desde una perspectiva institucionalizada o instituyente para institucionalizarse en los espacios de convivencia social humana, en este caso desde el espacio del Estado y de la educación superior. Como un elemento básico y fundamental, la educación superior, a partir de la modernización educativa y a partir de esas políticas educativas, se han creado diversos elementos que la han hecho más compleja, por lo menos en el escenario de México, en todo el contexto de México, con las más de 4,000 instituciones de educación superior que hasta la fecha existen y las que durante todo este tiempo seguirán aperturándose. Y la diversificación también de oportunidades que pueden tener las y los estudiantes al momento de ingresar a una de estas instituciones. O los escenarios en donde todos estos elementos se fusionan para tratar de ver el complejo factor que es las reformas en la educación, ya sea básica, medio, superior. En este caso, la superior, pues ha generado elementos que en ocasiones no van interrelacionados con la parte de primaria o preparatoria o educación media. La metodología del trabajo, entonces, es una metodología cualitativa que hace uso de un método secuencial cronológico, se va describiendo de los años 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2023, que estamos actualmente, este contexto generado por las reformas a lo largo de este tiempo y en los diferentes escenarios gubernamentales o de Estado, porque hemos tenido tres sistemas de gobierno distintos, uno igual a otros que ya estaban, un sistema de gobierno que estuvo hegemónico durante más de 70 años, un gobierno de alternancia, el regreso del gobierno hegemónico y otro gobierno de alternancia actualmente, en este contexto que se va creando para ver este análisis institucional y los sistemas que han permanecido. Llamamos entonces modernización educativa a un fenómeno que viene a raíz de la modernización del Estado y de estas políticas de reforma que toma el Estado durante los años 80 principalmente, que vienen de un fenómeno global que se llama el New Public Management. Es una nueva forma de gobierno que se implementan en diferentes países, sobre todo los sajones, y que acá en nuestro continente empieza a afectar a nuestro país a finales de los años 80 y principios de los años 90. Una nueva forma de un Estado que antes era paternalista, que antes tenía políticas distintas, antes ponía políticas de resguardo, ahora asume nuevas políticas basadas en un contexto global que así lo exigía. Entonces se da la reconfiguración del sistema y nuevos escenarios entonces que diversifican y diferencian a los actores, a las actrices y a todo el contexto que hay alrededor de estos procesos de reforma a lo largo de estos años. Esto genera entonces también la influencia, o viene generado más bien de una influencia externa, de modelos especiales que están buscando este nuevo tipo de políticas que son diseñadas a partir de que el Estado deja de asumir cierta responsabilidad hacia ciertas entidades y entra la iniciativa privada como un eje central y como un responsable de todo lo que hasta ese momento había tenido el Estado. Las tendencias entonces que hay en ese entonces,
van reflejadas o van hacia el eje de la calidad. La calidad educativa era una palabra y sigue siendo una palabra que nadie entendemos, pero que está ahí presente siempre cuando hay un proceso de reforma. Se reforma para buscar la calidad en el sistema, la calidad en los procesos, la calidad en las instituciones, etcétera, en el cuerpo docente, en fin. Y esta calidad buscada mediante una reestructuración institucional. La reestructuración institucional se da mediante políticas específicas, mediante ver la institución, como decía Nord, como un eje de reglas específicas que siguen ciertos actores en un escenario determinado, buscando un fin específico. Ahí entonces entran los nuevos modelos educativos, los nuevos modelos de políticas públicas que tratan de cambiar este sistema antes visto como ya caduco y ahora buscando que tuviera algo moderno. Se le llamaba a esta época de la modernidad y la posmodernidad, que posteriormente, como varios autores, como Bauman, mencionan también. También produce una diversificación y una diferenciación institucional. Es un fenómeno interesante porque a partir de ello entran nuevos actores como son las instituciones privadas que antes estaban ya, pero que durante ese proceso generan una influencia muy importante porque se expanden. Y al expandirse, por existir una nueva oferta que no estaba cubierta por el Estado, pues entonces tienen la posibilidad de crecer. Entonces vemos este fenómeno de que empiezan a surgir universidades privadas o privadas entre comillas por diferentes lugares. Luego, también efecto de estos mercados laborales globales que había una tendencia hacia otro espacio, hacia el ligar la educación o la universidad o la profesión con el mercado laboral, lo que exigía, perdón, el mercado laboral en ese entonces. En el contexto de México, entonces, podemos encontrar una clara diferenciación referente a 4 aspectos importantes. La forma ideológica, el imaginario como premisa de gobierno, la política para la educación y el escenario creado. Que en el sexenio de 1988 a 1994, con Carlos Salinas de Gortari, se ve una forma ideológica neoliberal tecnocrática, perdón, un imaginario del poder y lo adecuado conforme a lo que se consideraba era lo que permitiría a nuestro país y al Estado entonces llevar a cabo todos los procesos de reforma. Una política de descentralización y de apertura del mercado en un escenario en donde existe la masificación, la mercantilización y la expansión como puntos centrales. Posteriormente, en el sexenio del 95 al 2000 de Ernesto Zedillo Ponce de León, vemos una forma ideológica neoliberal abierta, con un imaginario de evaluación, valoración, calidad, los ejes de la valoración y la calidad igual a conseguir la evaluación y una valoración a los actores y escenarios institucionales. Por eso se da una política de evaluación de desempeño, se empiezan a crear políticas compensatorias bajo un escenario de condicionamiento de esta expansión. En el sexenio ya de cambio, con un gobierno nuevo en el 2000-2006, de derecha conservadora antes de un gobierno centralista, se da una mediación entre la parte digital y la parte de la calidad. La descentralización también vista como una liberación del mercado, como la apertura o la expansión o la cobertura de diversificación de la educación superior también hecha bajo una digitalización. En el 2000-2012, que es de derecha neoconservadora, con Felipe Calderón Hinojosa, tenemos una coerción estatal expansionista, una industrialización, eficiencia educativa, buscando esta eficiencia educativa, una beneficencia asistencialista que se trataba de hacer y también una expansión educativa y con ciertos escenarios que en el 2012-2018, cuando entra el gobierno anterior, que era el gobierno centralista, ya se ve a un centro liberal, una descentralización centralizada, porque el gobierno descentraliza, pero asume mucho el poder, la evaluación de los procesos y el desempeño, con unas reformas que fueron muy conocidas y más que pegaron en la educación básica, y con una industrialización y poca participación en los ámbitos universitarios. Y finalmente, en el sexenio actual tenemos una forma ideológica populista liberal democrática, con una centralización bajo esquemas de autoridad presupuestaria, un esquema de rendición de cuentas y condicionamiento presupuestal y una disputa por la autonomía institucional y presupuestaria que se dan en este entonces. Por ende, los imaginarios que se van creando producen escenarios en donde se diversifica y diferencian las instituciones de los actores y esto ha creado que todavía no se reconfigure completamente
el modelo educativo en nuestro país. Ya con ciertas reformas actuales, se trata de llegar a este punto en donde encontremos una pauta que centre y analice verdaderamente qué es lo que está necesitando el sistema de educación superior en México. Estas son algunas de las referencias y muchas gracias por su atención. Quedamos a la orden para cualquier cosa que lleguen a necesitar. Muchas gracias.